Y bueno, nos quedamos justamente en lo que son los momentos de la lectura. El primer momento de la lectura, recuerden que es un proceso, ¿no? Y bueno, todo inicia con la percepción. Al momento que nosotros estamos percibiendo o estamos visualizando, estamos viendo este texto, nosotros nos vamos a formular una hipótesis previa a la lectura. Esta hipótesis estará llena de dudas, estará llena de incertidumbres y estará llena de cuestionamientos. Estos cuestionamientos, son los que nosotros vamos a descubrir o vamos a constatar en los siguientes pasos, ¿ok? Entonces ahora después de lo que es la hipótesis, tenemos lo que es la lectura exploratoria. Su nombre lo dice, nosotros vamos a explorar, nosotros vamos a indagar sobre las anteriores, ¿no? Nuestras hipótesis. Entonces tenemos lo siguiente. Mediante esta visualización, mediante la habilidad de la vista, nosotros vamos a ver la distribución de la escritura. Es decir, cómo es que se encuentra desplazado el texto plasmado dentro de cada una de las hojas o aparatos electrónicos, ¿no? La forma de presentación del texto. Perdón. Si empleamos una letra capital al principio, si estamos utilizando negritas, cursiva, si tenemos párrafos largos, tenemos párrafos cortos. Y bueno, ¿qué tipo de texto es? Si tenemos este tipo de texto en verso, en prosa, en narrativa, en una serie de diálogos, ¿cómo es que lo tenemos? La interpretación de la información. Este sería el proceso más de llegar al elemento de ser crítico, ¿no? Y de igual forma la interpretación de lo que es la información, bueno, sería la comprensión, ¿no? De qué es lo que yo estoy entendiendo. El siguiente paso, el siguiente elemento dentro del proceso de lectura sería la lectura analítica, que es la que les digo yo que nos cuesta más como lectores realizar. Y bueno, esta también es conocida como lo que es la lectura de búsqueda o la lectura de comprensión. Hay 5 elementos los cuales ustedes tienen que seguir para que lleguen a cabo a lo que es esta lectura analítica. Desarrollo del tema, organización textual, ideas principales y secundarias, respaldo de la información y conclusiones. Ahorita les voy a explicar cada uno de ellos en otras diapositivas, ¿no? Y bueno, el análisis de un texto. El contexto sociohistórico y cultural, que es lo que alguna de sus compañeras me pidió que yo explicara, o bueno, es lo que también tengo que dar énfasis en estas presentaciones para que nosotros podamos realizar nuestras actividades de la semana, ¿no? Y bueno, visualizar la información que los textos brindan con base a la realidad social. Tengo un error allí. Y bueno, esta realidad social la tienen que ustedes que investigar, como ya lo había mencionado en la presentación anterior. Investigar sobre las circunstancias sociales que rodean al texto. Indiscutiblemente, todos estos elementos sociales son las circunstancias que afectan al autor. Relacionar la realidad del escritor con nuestra realidad en la cual ambos formamos parte. Y bueno, si realizo los anteriores pasos, ¿qué sucede? Bueno, pues obviamente estaríamos llegando a ese elemento de ser críticos, ¿no? Estaremos desarrollando la habilidad de ser críticos. Y bueno, me permitirá comprender las condiciones en que se produjo, esto es, las situaciones que acontecían o siguen aconteciendo en el lugar y tiempo referido. Desentrañan las relaciones de todos los aspectos involucrados en el relato, que ayudan a entender una realidad específica mostrada por un texto, pero tomando en cuenta las repercusiones del pasado y las acciones que prevalecen y que le dan sentido a las discusiones sociales, históricas y culturales presentes en el ambiente. Aquí les explico de manera general que cuando ustedes están leyendo una lectura, están leyendo una obra y no están investigando cada uno de los elementos sociohistóricos y culturales, solamente están llegando al primer plano de la lectura. Es decir, que estarían realizando lo que es una de las razones por las cuales ustedes están leyendo, que es meramente de entretenimiento o pasión.
Cuando nosotros descubrimos todos los elementos que están alrededor de nuestra lectura, nos permite más que nada visualizar y sobre todo plasmar, expandir nuestro conocimiento y nuestro mismo entendimiento de la lectura. No es lo mismo leer solamente Frankenstein y averiguar por qué es que se llevó a cabo Frankenstein, o La hiena, que es una de las lecturas que vamos a mi amiga La hiena, que vamos a hacer en semanas posteriores. Y bueno, a veces simplemente nos formamos prejuicios de la lectura, pero esos prejuicios no están siendo justificados, no están siendo lo suficientemente críticos, y es por ello que nosotros queremos que ustedes sean críticos, se vuelvan evaluadores de las lecturas, y bueno, en base a esta evaluación de la lectura, bueno, ustedes puedan aplicarlo en lo que es su vida cotidiana, ¿no? Que se vuelvan jueces críticos de diferentes acciones que están pasando en nuestro entorno. Y bueno, algunos indicadores del texto que nos van a permitir que nosotros seamos críticos y que evaluemos a la obra en todos los anteriores, bueno, son el gobierno y su relación en el entorno. No me voy a tener a leerlo porque esto es un elemento tomado de lo que es la plataforma y bueno, lo tienen disponible también. La participación social ciudadana, sectores económicos, niveles de corrupción. Esto es como que muy preciso, ¿no? Autor del texto, medios de comunicación y participación social, discursos imperantes en la sociedad. Ahora bien, ya damos paso a la literatura, ya la habíamos definido con nuestro diagrama. Y bueno, aquí tenemos otras características de la literatura, ¿no? Es una de las formas de comunicación artística en la que se utilizan las palabras para crear obras de arte. Entonces estamos hablando de algo sublime, algo pomposo, decorado, llamativo, atractivo. Es el arte de comunicar un mensaje organizado con palabras de tal modo que transmiten belleza y despiertan una sensación o un sentimiento determinado. Cada vez que nosotros tengamos frente a nosotros un texto literario, vamos a tener que desarrollar estos sentimientos, ¿ok? Y bueno, las sensaciones y todo esto es a lo que nosotros vamos a llamar experiencia estética dentro de la lectura, ¿no? Las emociones que desata un texto en particular. Es una posibilidad de la realidad. Y bueno, como ya lo había dicho anteriormente, puede que tengan elementos ficticios, pero también puede que tengan elementos de realidad o una combinación de los dos anteriores. A veces leemos poemas que hacen referencia al amor. Y bueno, no nos consta que efectivamente el autor experimentó cada una de estas secuencias o cada una de estas experiencias, pero algo de realidad debe de tener este poema en particular, por lo cual se vio en la necesidad de plasmarlo para que nosotros lo podamos conocer. Es un modo de conocimiento de la realidad, claro. Es una forma de lenguaje, es más bien una manifestación, y yo creo que no es una forma de lenguaje, sino que emplea el lenguaje para que se dé a conocer. Es un estilo de vida, claro. Podemos decir que la literatura es un modo de trascendencia, y bueno, cada uno de las obras, de los poemas que tenemos, de las narrativas, cada uno de los elementos discursivos que nosotros a los cuales nosotros tengamos acceso, bueno, es una trascendencia, porque si lo tenemos nosotros, eso quiere decir que muchas otras personas lo han tenido y que ha pasado de generación en generación y que bueno, hasta este momento sigue siendo trascendente, sigue siendo relevante. La literatura oral y la literatura escrita. Recuerden que podemos encontrar hoy en día estas dos formas de texto, estas dos formas de literatura. Y bueno, las diferencias obviamente son en cuanto a manejo, en cuanto a percibividad y en cuanto a recepción. Mientras que una es mediante la vista, la otra será mediante el oído. Y bueno,
Ambas tendrían que ser creadas por autores conocidos, por personas relevantes. Y bueno, ambas tienen que tener elementos y componentes de tradiciones, de romances, de desenamoramientos, desilusión. Y bueno, han trascendido, han ido de generación en generación y en algunas ocasiones sufren ligeras adecuaciones, ligeras variaciones para ser ajustadas a un público muy en particular. Y esto lo vamos a ver, por ejemplo, con la fábula del perro y el cocodrilo, que si nosotros lo leemos de tal forma en su versión original, es un tanto complejo entenderlo. Pero si hacemos modificaciones en cuanto al lenguaje, debido a que ese lenguaje ya no es manejado hoy en día y ha evolucionado, bueno, podemos tener una comprensión de una manera distinta. Cabe mencionar también en la diapositiva anterior que generalmente la literatura escrita y la oral hoy en día modificó esta imagen y quiero decirles que es accesible a través del internet, ¿no? Y bueno, el lenguaje literario tiene ciertas características como la originalidad, es exclusivo, voluntad artística, cada persona refleja sus sentimientos de una manera distinta, con esa motivación intrínseca o que personal de plasmarlo. Y bueno, alguien mencionaba en un comentario ayer, es que todos los escritores deben de satisfacer las necesidades y tienen que ser obras obligatorias para el público. No necesariamente, estoy seguro que todos los artistas llevaron a cabo sus grandes obras porque quisieron plasmarlo y les quedó de la mejor manera, de la mejor forma, que hoy en día nosotros las apreciamos, pero ellos no tenían en mente, no se vieron obligados a la redacción o a la ilustración de ciertas imágenes porque se vieron obligados. Esta característica que alguno de ustedes mencionó, vaya, para mí en lo personal no creo que sea obligatoria, ¿no? Como la misma palabra lo dice, ¿no? Un valor connotativo. Aquí tenemos dos elementos que vamos a discutir también en diapositivas posteriores. Y el valor connotativo denotativo, ¿ok? Bueno, los significados asociados al significado primario, evocaciones y sugerencias distintas para cada lector. Es el propio de los textos literarios. Resulta fundamental la interpretación del lector. Ok, el connotativo es cuando nosotros empleamos ciertas palabras que no denotan o que no expresan el significado en primera instancia, sino que más bien la asociación de los elementos a su alrededor es lo que va a determinar el significado o la intención del autor. Mientras que el valor denotativo es aquel que nosotros percibimos y es con la primera intención con la que nosotros nos vamos a quedar. No tenemos que pensar en qué me quiere decir cuando digo dientes de perla. Aquí estoy utilizando un valor connotativo y si yo digo dientes blancos o los dientes, bueno, únicamente me estoy refiriendo a lo que es la parte frontal que tenemos en nuestros rostros, que está dentro de nuestra boca y cada uno de estos elementos conforman esta palabra que son dientes, ¿no? No tendría yo que buscar un significado distinto. Y bueno, el lenguaje literario es el que se utiliza en los textos literarios en la lengua de la literatura. A diferencia de otros géneros, por ejemplo, el del ensayo o el informativo, en este caso no utilizan el lenguaje literario. El lenguaje literario solamente se utiliza en lo que es el género literario, obviamente, en lo que es el lírico y en la narrativa. Y bueno, fondo y forma en el análisis literario. Nos quedamos acá. Ahorita voy a hacer el siguiente video.